Luego del extenso viaje en avión desde Buenos Aires, con una escala de varios días en Europa, los expedicionarios llegan a Delhi y despachan las 12 toneladas de equipaje en un tren que tiene como destino la ciudad terminal de Nautangua. La carga continúa en camión hasta la primera ciudad nepalesa de Bairagua. Los 11 miembros de la expedición argentina toman contacto con el equipo de porteadores de altura que los va a acompañar en la aventura al Dhaulagiri. Los Sherpas se convierten poco a poco en inseparables compañeros de los expedicionarios. Jorge Iñarra Iraegui era el camarógrafo y fotógrafo designado por Ibáñez para documentar la travesía de la expedición en Himalaya. Lo más bravo de la expedición para el cameraman era que yo tenía que tomar en lo posible la expedición en forma panorámica y la expedición en forma personal, close-up. Entonces, para lograr eso, habiendo un solo cameraman, yo tenía que irme adelante. La expedición eran 300 cargadores, ocupaban no menos de 1,5 kilómetros. Entonces yo me adelantaba, me establecía con los trípodes, las cámaras y todo eso, y tomaba la columna que venía atravesando, en su caso, la selva o el hielo, y partíamos ya cuando había pasado la columna. Y teníamos que ganarle a la columna para llegar de nuevo a un punto que se veía panorámico o que se veía interesante por el fondo. Durante la marcha de aproximación, los pobladores de las aldeas cercanas se acercaban para ver a los extranjeros que caminaban hacia una de las montañas más altas del planeta, el monte Dhaulagiri. Para la mayoría de esa gente éramos los primeros blancos que han visto, así que se pueden imaginar cómo nos trataban, cómo nos miraban. Todo para ellos éramos una curiosidad, pero única, ¿no? Y se venían de muy lejos, a veces de días caminando para vernos, para estar cerca de nosotros. Antonio Ruiz Beramendi era el médico de la expedición. Conocía por la experiencia de expediciones europeas la necesidad de llevar gran cantidad de medicamentos. Estos estaban destinados a los pobladores nepaleses que se acercaban en grandes grupos a los campamentos de los escaladores para recibir atención médica. La marcha de aproximación se extendió durante 2 semanas. El sargento primero Felipe Godoy iba en la avanzada, abriendo el camino a golpes de machete entre los bosques de bambúes gigantes. Junto a Gerardo Batzel, construían puentes sobre los ríos de Nepal para posibilitar el paso de la expedición. Mandábamos observadores, guías para revisar el territorio que íbamos a atravesar, porque éramos la segunda expedición que entraba en esa zona. Entonces esa avanzada era la que se encontraba con gran cantidad de monos, algunas serpientes. Atravesamos zonas de tigres, donde habían asaltado ya a las poblaciones. Recién cuando estábamos en el campamento 1, ahí apareció toda la montaña delante de nosotros, con toda la potencia, digamos, que tenía encima, ¿no? Que eran varios miles de metros de paredes y glaciares colgantes. Ya en la montaña comienzan los trabajos que permitirán el ataque a la cima. Cada campamento requería una instalación base. Entonces hacíamos grupos, cargábamos todos los elementos para instalar ese campamento y ahí se quedaba alguno de nosotros. Bajaban los cargadores anteriores y nosotros llevábamos las cargas al siguiente campamento. Y así se instalaron 7 campamentos. Encuentro que era una ruta extraordinariamente andina, o alpina también, como se quiera decir, muy bonita. Tenía todas las fases, tenía roca, ventisqueros. Nunca sufrimos prácticamente una avalancha en la ruta nuestra. Uno de ellos se instaló en medio de un ventisquero, un glaciar, que es la pared por donde nosotros ascendimos, que es puro hielo y en 2 kilómetros de desnivel. 2 kilómetros de desnivel es el doble de la pared sur de la Aconcagua, pero no en escalones como están en la Aconcagua, sino en una sola plancha que no había donde establecer una carpa, ni hacer un escalón para dormir. Por sugerencia de los suizos que habían intentado escalar el Dhaulagiri en el 53, se decidió realizar voladuras con trinito tolueno a 7.200 metros de altura sobre la pera para instalar el campamento 6.
El éxito de la expedición dependía del equipo liderado por Godoy. De no haber instalado el campamento 6 sobre la Pera, no hubiera existido la posibilidad de acceder a la cima del Dhaulagiri. Ya instalado el campamento 6 sobre la Pera, el primer grupo de asalto llega a los 7.600 metros y fija el campamento 7. Al estudiar la ruta que los llevaría a la cima, se encuentran con una pared de roca casi vertical de unos 400 metros de desnivel. Se les presentaba una dificultad totalmente fuera de sus planes, porque desde los campamentos anteriores la enorme pared no era visible.